Maribel y yo llegamos a los pies de Cristo en el año 2000. En ese tiempo estábamos pasando por una situación muy difícil. Empezamos a asistir a la iglesia en el año 2000 y pues obviamente empezamos a escuchar predicaciones acerca del diezmo. Y la verdad nos incomodaba bastante escuchar eso, porque nos sentíamos incómodos, pues, porque cuando veíamos la cantidad de dinero que representaba el diezmo, honestamente se nos hacía mucho. Inmediatamente pensábamos en las cosas que podríamos comprar con ese dinero. Y total que siempre le dábamos largas al asunto. Y ya teníamos como un año de cristianos y nuestra vida ya había sido muy bendecida. Y sí dábamos ofrenda, no es que no diéramos nada, pero como que no nos centraba el hecho de dar el diezmo, no entendíamos el concepto de dar el diezmo, y sí dábamos de todos modos ofrenda, pero nos tomó un año el llegar a tomar esta decisión. ¿Y cómo fue que la tomamos? Nosotros, pues claro, queríamos crecer, queríamos avanzar en aprender de la palabra, en nuestra relación con Jesús, pero esa parte nada más nos costaba mucho trabajo el ser obedientes, y teníamos todo tipo de excusas para no dar el diezmo. Pero resultó que en nuestra iglesia nos invitaron a una conferencia de mujeres y a los hombres a un retiro de hombres. Entonces, en la conferencia de mujeres hubo esa prédica precisamente para mí, de que entender el concepto, y finalmente yo creo que Dios ya lo tenía preparado para que el Espíritu Santo me hablara y me hiciera entender que era importante, qué tan importante era dar el diezmo, y que si yo quería verdaderamente crecer en las cosas de Dios, y ya había visto cambios en muchísimas cosas, que también esa parte teníamos que rendir esa parte. Y finalmente en ese momento dije, voy a ir a la casa, voy a hablar con Francisco y le voy a decir que necesitamos dar el diezmo. Pero sí sabía que Francisco, yo sabía que iba a tener un poquito de resistencia de su parte. Sí, porque yo hacía las cuentas y la verdad, aunque no ganábamos mal, pero el dinero nos alcanzaba, pero íbamos al día. No teníamos cuenta de ahorros, teníamos deudas como toda la gente, y de verdad yo no pensaba que podíamos hacer eso que yo veía como un gasto en ese tiempo. Y sin embargo, en ese retiro recibimos esta revelación de que el diezmo ni siquiera se trata de dinero, se trata de una relación con Dios en la cual tú simplemente pones a Dios primero antes que todas las cosas, y Él te va a bendecir de muchas maneras. Así que llegué a casa también pensando, bueno, ahora le tengo que decir a Maribel que vamos a dar el diezmo. Y fue bonito porque al compartir lo que aprendimos uno y otro en el retiro y en la conferencia, fue como Dios nos habló en ese tiempo. Así es que yo no tuve que tratar de convencerlo, o él tuvo que tratar de convencerme. Ya Dios tenía ese plan de hablarnos a los dos, y cuando él me contó lo que había recibido, la palabra que había recibido en el retiro, fue así como que, wow, entonces vamos a empezar a dar el diezmo. Y empezamos, hicimos una oración y empezamos a creerle a Dios. Y de hecho, tú al mes después de que dimos nuestro primer cheque, sí, pasó algo muy, muy hermoso, porque yo no tenía ni siquiera tiempo de que me hicieran mi evaluación ni nada en el trabajo, y sin embargo me hablan a la oficina y me dieron un muy buen aumento en ese tiempo, y nos dimos cuenta inmediatamente de que era parte precisamente de esas bendiciones de las que Dios habla cuando le obedecemos. Ajá. Y otra cosa, yo estaba segurísimo de que a fin de mes íbamos a salir cortos, no nos iba a alcanzar, y sin embargo sucedió que llegó el fin de ese mes y el fin de cada mes, y siempre tuvimos dinero suficiente para cubrir todos los gastos. Uh-huh. Y no solamente eso, sino también poner dinero en la cuenta de ahorros. Y gracias a Dios nunca nos ha faltado trabajo, nunca nos ha faltado. La provisión de Dios ha sido perfecta para uh-huh. todos como familia. Uh-huh. Y me gustaría compartir que nuestras hijas estaban chiquitas cuando empezamos a diezmar. Uh-huh. Sí. Y desde que ellas empezaron a trabajar en la high school, les decíamos, paga tu diezmo, aunque pagues $10, aunque ganes $10, da $1 a la iglesia. Y así empezaron. Y ahorita que ya han pasado
más de 15 años de eso, y ellas han seguido fieles y se han dado cuenta. Es algo que ellas vieron en nosotros, que nosotros éramos, el diezmo era algo que simplemente no podíamos dejar de dar, y es algo que ellas vieron, crecieron con eso, y ellas sabían que cuando empezaran a trabajar no teníamos que enseñarles eso. Ya venía inculcado en ellas, y es algo que hasta ahora vemos mucha bendición y siempre les seguimos recordando, no se te vaya a olvidar, y ellas ya lo tienen bien claro y han visto las bendiciones de dar el diezmo, y nosotros hemos sido muy, muy, muy bendecidos, más de lo que nos imaginábamos tener. Dios nos ha dado, nos ha permitido viajar, y estamos muy agradecidos con Dios y muy agradecidos de que nos pudo darle esa oportunidad de nosotros poder dar el diezmo y creerle y ver cómo verdaderamente Dios bendice. Este testimonio lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook también y compartirlo con alguien. Me encanta ese testimonio de Francisco y Maribel, como de muchos de nosotros, ¿verdad? Que hemos vivido esto. Y me encanta hablar de este tema porque es tan emocionante y tan cierto. Y a algunos los hace tan incómodos que es divertido verlos también. ¿No es cierto? No es cierto, pero sí es cierto. Estamos hablando acerca de la prosperidad y de la prosperidad financiera, ¿sí? Y del dinero. Y algunos pensarían que no es algo, eso pues no es tan espiritual. A mí me gusta aprender cosas espirituales, y déjame decirte, es más espiritual de lo que sabes, de lo que piensas, ¿sí? Y se trata de tu corazón. Tiene tanto que ver con el corazón y con la fe, ¿sí? Tenemos un dicho que dice, hechos son amores y no buenas razones, ¿verdad? ¿Sí? Y con el Señor es igual. En Santiago, capítulo 2, verso 18, nos dice que la fe sin obras es una fe muerta, ¿sí? La fe sin acción es una fe que no sirve de nada, que no nos ayuda, que no avanza, que no crea, que no multiplica, que no hace lo que debería hacer la fe. Entonces, la semana pasada comencé hablándoles acerca de lo principal aquí, que es el saber y creer que Dios quiere que seamos ricos. Sí, prósperos, ¿verdad? Y de hecho, 3 de Juan dice, amado, que deseo que seas prosperado en todas las cosas y en salud, así como prospera tu alma. En todas las cosas, ¿verdad? Y eso incluye financieramente. Y lo que pasa es que a veces nos cohibimos cuando hablamos de dinero, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo que a mucha gente lo tiene amarrado, ¿sí? Lo tiene esclavizado. ¿Sí? Hay muchas personas que trabajan toda su vida por dinero, para el dinero, ¿sí? Y que nunca tienen suficiente. Entonces, cuando tú hablas de dinero en la iglesia, muchos dicen, y no, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo muy cercano al corazón de las personas. Y Dios quiere ser el número uno en nuestra vida, en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de esto y quiero que escuches todo lo que te voy a decir el día de hoy, ¿sí? Yo sé y estoy consciente que muchas personas, tristemente en el cuerpo de Cristo, tienen heridas, ¿sí? En cuanto a las finanzas, en cuanto al diezmo, en cuanto a la ofrenda, ¿sí? Tienen traumas, ¿sí? Porque tal vez fueron parte de sistemas religiosos donde había condenación y había culpa, junto con el dar y junto con las cosas financieras, ¿sí? O cosas muy emocionales, ¿sí? Donde a veces tal vez hubo manipulación, donde a veces tal vez hubo líderes que te manipularon y que te lastimaron y que terminaste creyendo algo diferente. Pero déjame decirte que Jesús fue a la cruz no solamente por salvación, por sanidad, por paz, por gozo, por vida eterna, sino que también nos dice la palabra, ¿sí? Que Él se hizo pobre para que tú fueras rico. Y esa palabra rico no es rico espiritualmente, porque eso ya lo dice en la Biblia, ¿sí? Dios quiere que seamos ricos espiritualmente, pero ahí está diciendo rico financieramente. Es la misma palabra rico que es usada con el joven que tiene muchas riquezas, ¿sí? Y que Jesús le dice, deja todo y sígueme. Y el joven no puede seguirlo. ¿Por qué? Porque las riquezas lo tenían a él.
¿sí? No tienes que tener muchas riquezas para que las riquezas te tengan. Puedes tener poco dinero o ni siquiera suficiente dinero y aún ser esclavizado a las riquezas. Hasta las riquezas que no tienes. ¿Estás conmigo? Entonces, nadie se desconecte, que diga, eso no aplica para mí porque yo apenas puedo pagar la renta. No, tiene mucho que ver, ¿sí? Tiene mucho que ver. Y es la voluntad de Dios que seamos ricos. Y voy a seguir usando esa palabra que se suena tan materialista, porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Léela tú. Jesús se hizo pobre para que tú fueras rico. Financieramente. Y la razón por la que nos cuesta trabajo entenderlo a veces es porque, una vez más, mala enseñanza, heridas, traumas del pasado o haber crecido en la pobreza donde tal vez dices, ¿cómo puede ser posible que hablemos de cosas tan materiales cuando hay gente que tiene necesidades tan grandes? Para eso Dios quiere que seas rico, para que abundes para toda buena obra. Según de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 les dije que estén leyéndolo. Ni siquiera vamos a llegar ahí el día de hoy, ¿sí? Pero sigue leyéndolo y ve lo que Dios dice acerca de estas cosas. El propósito de ser bendecido financieramente es de ser bendición. Y la Biblia, cuando le dice a Abraham esto, dice para que seas bendición a las naciones. O sea que es más fácil serle bendición a una persona que serle bendición a una nación. Disculpen. Es más fácil bendecir a una persona que bendecir a una nación. Dios te está diciendo, quiero que seas tan próspero que seas bendición a una nación. Si tú ya llegaste ahí, entonces puedes salirte al café y no necesitas escuchar esto. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo somos bendiciones a naciones? Entonces no está diciendo, mi voluntad es mucho más allá de lo que puedes pensar o imaginar. ¿Sí? Esa es su palabra, así es Dios, y eso es más grande que todas esas cosas. Y es muy fácil, voy a decir esto, es muy fácil decir, eso no aplica a mí, yo no necesito escuchar esto, yo no necesito hacer nada al respecto, porque no me falta nada, estoy bien, tengo todo lo necesario, hasta tengo cuenta de ahorros, ¿sí? Hasta tengo cuenta de inversión, no necesito nada. Pero la cosa es que si tú no estás viviendo, si tú no has obtenido esas riquezas por los principios de Dios, tus riquezas están en peligro. Porque vivimos en una economía tan buena, ¿sí? Que es fácil no tener que abordar el tema. Porque pues te va bien, trabajas duro y si te falta, pues agarras otro trabajo y le echas ganas y prosperas aquí, ¿sí? Es el tipo de país en el que vivimos. Es fácil prosperar, ¿sí? En tus propias fuerzas. La cosa es que si no estás en el sistema de Dios, cuando la economía se colapse en este país, tu economía se va a colapsar junto con esa. Ay, pastor, no diga esas cosas tan horribles, ¿sí? Necesitamos tener nuestra economía basada en el reino de los cielos, ¿sí? Y entonces somos a prueba de recesiones. ¿Sí? Si tú tienes cuenta en el Chase, ¿okay? Y ahí está todo tu dinero, y vas al Wells Fargo y quieres sacar todo tu dinero de ahí, te van a decir, señor, está en el banco equivocado, usted no tiene cuenta aquí. ¿Sí? Y es lo mismo con el reino de los cielos. Tú puedes tener tu cuenta aquí en el mundo, ¿sí? Y hacer todo lo que haces en tus propias fuerzas, o puedes trasladar tus finanzas al reino de los cielos, ¿sí? Y es ahí donde están tus finanzas. Y el reino de los cielos, la economía del reino de los cielos nunca se va a colapsar, nunca va a caer, ¿sí? Los que tienen su economía basada en el reino de los cielos son a prueba de recesión terrenal. ¿Sí? Siempre están prosperando, no dependen. Cuando tú eres embajador, mi tío fue embajador en El Salvador, embajador de México en El Salvador, ¿sí? Cuando tú eres embajador en un lugar, tu economía no depende del país en el que estás, sino del país de donde vienes, ¿sí? La Biblia nos dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que somos embajadores, representantes del reino de los cielos, que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Por tanto, nuestra economía no debe depender de este mundo, sino debe depender del reino de los cielos, ¿sí? Si el embajador agarra todo su dinero y dice, no, yo quiero aquí de este país, ¿sí? Ahora él ha decidido que va a depender de ese país en vez del país del que lo envió.
¿sí? Y tú vas a decir, bueno, si yo soy hijo de Dios, ¿por qué mi economía está de esta manera y no está tan buena? Si soy hijo de Dios y soy del cielo. Porque las cosas en el reino de Dios funcionan a través de fe, no de necesidad. Y fe sin obras es una fe muerta que no produce. ¿Me estás siguiendo? Entonces tú determinas por medio de tu fe y tu acción dónde están tus finanzas, si en esta tierra o en el cielo. ¿Están ahí? ¿Ya vieron que traigo pantalones el día de hoy? Alguien en el primer servicio dijo, invitamos a alguien por primera vez y les dijimos, nunca habíamos visto a nuestro pastor con pantalones. Les dije, esa no es una buena manera de traer a alguien nuevo a la iglesia. Explíquenles. Todavía traigo la cosa esta, pero tuve que comprar pantalones que fueran suficientemente anchos para que entrara el brace, la férula esta. Y acuérdense, celebramos cada victoria pequeña. Gracias a Dios. ¿Ok? Entonces, familia, te digo esto porque la Biblia nos dice, es mi deseo que prosperes, pero no te puedo forzar. Es mi deseo que prosperes en todas las cosas, pero no te puedo forzar. Es mi voluntad que tengas tanto que puedas dar para toda buena obra. ¿Quién más necesita? ¿Dónde hay más? ¿Sí? Pobres, desamparados, huérfanos, viudas, orfanatorios, nuevo edificio, ¿qué? Toda buena obra para que abundes. Si tú no estás abundando así, quiero decirte que hay algo que necesitas aprender de la palabra de Dios, ¿sí? Y que necesitas aplicar en tu vida para verlo. Y les dije, muy importante la semana pasada, muy importante, que si no creemos que Dios nos quiere sanos, número uno, ni nos va a interesar lo que la Biblia tenga que decir acerca de sanidad, ni vamos a usar nuestra fe para recibir esa sanidad. Y de la misma manera, si no sabemos que Dios nos quiere ricos, no vamos a querer, no nos va a interesar lo que la Biblia diga acerca de las finanzas, y ciertamente no vamos a usar nuestra fe para las finanzas. ¿Están ahí? Y aquí sí te hago, yo aprendí esto a los 13 años de edad. Y desde los 13 años de edad, nunca en mi vida he dejado de diezmar. Sería la cosa más tonta que yo podría hacer. Sería la peor decisión financiera que podría hacer en mi vida, es dejar de diezmar. Ven conmigo, vamos al libro de Malaquías, capítulo 3, ¿ok? ¿Están bien? Dile al de al lado, ¿estás bien? Chécale el pulso. Dile, no te preocupes, ya pasó el tiempo de los diezmos y las ofrendas. Te toca aprender para que puedas hacer algo la próxima semana si quieres. Pero acuérdate que les hemos sido muy claros, nunca queremos que nadie dé porque se sienten forzados, manipulados o porque necesitamos pagar la luz aquí. Nunca ha sido un problema aquí pagar la luz porque es la casa de Dios. Él paga sus cuentas. Así que nunca te vamos a manipular, a forzar o a sentir condenado por no dar. De hecho, yo ni sé quién da o quién no da. Muchas veces no tengo idea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una cosa del corazón y es una cosa delante de Dios. Entonces nunca vas a ser manipulado aquí. Entonces si has sido manipulado anteriormente o alguna vez diste y te arrepentiste porque diste por emoción y porque alguien te movió las emociones, necesitas perdonarlos. ¿Sí? Necesitas pedirle al Espíritu Santo que sane tu corazón de esa herida y que te diga cuál es la verdad acerca de lo que Él tiene que decir acerca de este tema. ¿Sí? Porque sí, ciertamente ha sido mal usado y ha sido abusado en muchos lugares. Pero no quiere decir que no hay verdad y que no hay un sistema por el cual Dios quiere bendecirte más de lo que puedes pensar o imaginar. ¿Están ahí? Y quiero decirte, si tú eres adolescente o niño, es el mejor tiempo para aprender esto. ¿Sí? Porque una de las cosas que yo aprendí a esa edad, en esa adolescencia entre los 13 y los 18 años de edad, es que ni mi trasfondo, ni mi nacionalidad, ni mi carrera o no carrera tiene nada que ver con mi prosperidad financiera. Muchas personas buscan por la provisión, pero no tienen visión. Y necesitas la visión de Dios. Y cuando tienes la visión de Dios y buscas la visión de Dios para tu vida, la provisión le va a seguir.
Pero muchas personas pasan su vida entera persiguiendo la provisión. Dios no nos creó para perseguir la provisión. Él quiere darnos la provisión. Quiere que lo busquemos a Él y la visión que Él tiene para nuestra vida, y la provisión sigue a la visión. Es lo que significa provisión, significa para la visión. Entonces mucha gente pasa toda su vida trabajando un trabajo que odian con todas sus fuerzas, que no disfrutan, porque están persiguiendo la provisión y nunca se han detenido a preguntarle a Dios cuál es la visión para su vida, cuáles son los deseos que ha puesto en su corazón para eso, ¿sí? Y por eso es que la provisión nunca ha seguido. Porque en ese punto ni siquiera te interesa cómo son los caminos de Dios para estas cosas. Entonces necesitamos entender, sí, que tiene un sistema bueno para nosotros, que está basado en confianza, en fe y en obediencia. Y que yo puedo ser testigo con miles y miles de personas, y probablemente otras 100 personas en toda nuestra iglesia, de que nunca falla. Y si tú dices, pero sí me ha fallado, para las orejas y escucha para ver dónde te desviaste. Ok, entonces Malaquías capítulo 3, versículo 8. Y antes de que digas, pero esto es el Antiguo Testamento, déjame decirte algo. El Antiguo Testamento sigue siendo la palabra de Dios. Okay. Y los principios que Dios estableció en el Antiguo Testamento son buenos principios. Los mandamientos son buenos mandamientos. El hecho de que Jesús vino y nos redimió en Gálatas 3:13 de la maldición de la ley no quiere decir que ya puedes ir a matar gente. Tampoco quiere decir que puedes ir a acostarte con la esposa de tu vecino. ¿Sí? O robar un banco. Es que vivo bajo la gracia. Para acá. Te voy a dar un pedazo de gracia. ¿Sí me entiendes? Jesús nos vino a redimir de la maldición de la ley, pero la bendición sigue vigente. ¿Sí? A menos que no la quieras. Y la bendición es muy buena. ¿Sí? Él vino a darnos un mejor pacto. Mejor, no peor. O igual, pero con menos beneficios. No. Él vino a darnos un mejor pacto. Entonces, la bendición del Antiguo Testamento sigue vigente para aquellos que la creen, pero ya no tenemos que temer a la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús cumplió la ley por nosotros, y en Cristo Jesús somos la justicia de Dios, y como somos la justicia de Dios no estamos sujetos a la maldición ni al castigo, ¿sí? Sino delante de Dios hemos cumplido la ley juntamente con Jesús, que nos empodera para vivir una vida que produce justicia, que es vivida rectamente, ¿sí? Pero aún así, calificamos para la bendición que está aquí. Cuando tú lees Deuteronomio capítulo 28, ahí está la bendición. Esa bendición es para ti. Dios quiere darte esa bendición, ¿sí? Cuando tú lees Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿sí? Donde les dice, fructificad, multiplicad, llenar la tierra y someterla, ¿sí? Eso es una bendición. Dios está diciendo, puedes producir, siempre tienes la bendición de continuar produciendo, tienes la bendición de incrementar, tienes la bendición de llenar y rellenar, que es el tiempo, la semilla, la cosecha, ¿sí? Semilla, tiempo y cosecha. Y tienes la bendición de controlar tu ambiente, si no tu ambiente te controla a ti. Someter la tierra, usar tu autoridad para determinar tú cuál es tu ambiente, cuál es la bendición, ¿sí? ¿Qué quieres recibir? ¿Qué quieres vivir en tu vida? Muchos de nosotros controlamos nuestro ambiente el año pasado y no nos dejamos llevar por la corriente de locura y de temor y de pánico que el mundo estaba viviendo. Escogimos nuestro ambiente, escogimos no vivir en temor, escogimos ¿sí me entiendes? Dios nos dio esa autoridad. Entonces, en Malaquías 3:8 algunos dicen, pero eso es Antiguo Testamento. Sí, pero hay una bendición y hay una promesa aquí. Y si no la quieres, nadie te va a forzar a tomarla. Pero es uno de los principios de Dios, ¿sí? Déjame decirte una cosa más antes de leer esto. Si tú nunca das un centavo a Dios, aún te ama, aún eres salvo y aún vas a ir al cielo. ¿Ok? Si nunca das ni $1
Dios te ama, Dios celebra tu vida, eres salvo, vas hacia el cielo. ¿Okay? Pero ¿cuántos creen que hay más que eso, ¿sí?, que Dios tiene para nosotros? Es como a tu hijo no le darías $10,000 porque tiene 8 años de edad. Y probablemente le va a hacer daño, ¿sí? Pero le vas a dar ropa, le vas a dar comida, le vas a dar un lugar donde vivir, ¿sí? Y hay muchos que se conforman con, ok, ya Dios, no doy nada ni me interesa nada de eso, pero como eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar desamparado, ¿sí? O sea, vas a tener ropa, vas a tener casa, vas a tener comida, ¿sí? Dios va a proveer para ti de cierta manera, pero no es la voluntad de Dios. Dios quiere darte más que suficiente, pero tú no puedes darle a tu hijo más que suficiente si no sabe administrar, ¿sí? Si no sabe dar, si no sabe para qué es, porque si no va a terminar destruyéndole. ¿Y cuántas personas hemos visto que toman parte de los principios de Dios, generan muchas riquezas y desaparecen para siempre? ¿Sí? Y muchos de ellos viven en sus propias fuerzas, lo que pueden hacer con sus propias fuerzas, ¿sí? Pero destruye su relación con Dios, nunca vuelven a la iglesia, y todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Pues porque no tienen necesidad. Ellos usan a Dios como el lugar de emergencia. Y Dios siempre está con brazos abiertos, no me malentiendas, ¿sí? Sí, Dios siempre te va a recibir. Dios siempre te va a decir, ok, listo, vamos, seguimos adelante, porque es su gracia maravillosa, ¿sí?, que no te rechaza ni te descalifica. Pero Dios tiene tanto más. ¿Están ahí? Ok, entonces Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Sí? ¿Robará el hombre a Dios? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han robado o estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos robado? Me han robado los diezmos y ofrendas. Di conmigo, diezmos y ofrendas. Dos cosas separadas, ¿ok? Diezmos y ofrendas que me corresponden. Y aquí les dice algo muy fuerte. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha robado. Está muy fuerte, ¿verdad? Están bajo maldición. Ahora, gracias a Jesús, no estamos bajo maldición, ¿sí? Pero así es como se veía esto. Déjame decirte, prácticamente si no estás diezmando, no estás bajo bendición. Estás bajo nada, bajo tus propias fuerzas, bajo la gracia de Dios. Y dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, ok, pausa. Traigan todos los diezmos, ¿sí?, a mi templo para que haya comida en mi casa. ¿Dónde te alimentas espiritualmente? En la casa de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es donde pertenecen los diezmos, ¿ok? Para que haya suficiente alimento en mi casa. Ahora, si yo te digo a ti, tú y yo vamos a platicar, y yo te digo, mira, aquí está esta cosa, si tú haces esto, yo te garantizo 100% que funciona. Wow. Yo soy una persona de integridad, de buena reputación, un buen ciudadano y soy pastor. Hay una muy gran probabilidad de que me vas a creer y lo vas a tratar. ¿Cierto o no? Estoy viendo a ver quién dice, no. Sí. Tal vez dices no porque te han quemado muchas veces. Y se entiende, ¿verdad? Se entiende eso porque hay gente así. ¿Okay? Pero si tú sabes quién soy yo y tienes algo de confianza y ves mi reputación, ¿sí?, pues hay un muy buen chance de que vas a decir, ok, lo trato. ¿Cierto? ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto más si Dios mismo, el diablo quiere interferir en este asunto? ¿Dónde está otro micrófono, el negro? ¿Me pasas un micrófono, por favor? Que me va a tardar un rato en llegar hasta allá. Gracias, Mónica. Todo así. ¿Cuánto más Dios mismo? Gracias.
La misma Biblia dice, Dios no es hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. ¿Sí? ¿Cuánto más creerías la palabra de Dios si es Él el que te está diciendo, hey, si tú haces esto, yo voy a hacer esto? ¿Verdad? Mucho más. Entonces dice aquí, si lo hacen, ¿si hacen qué? Si traen los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Dice, abriré, dice el Señor de los ejércitos, clarifica quién está hablando. Dice el Señor de los ejércitos, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. ¿Sabes que es el único lugar en la Biblia donde Dios te dice que lo pruebes? O sea, yo veo a Dios aquí que tiene más ganas que tú de bendecirte. ¿Sí me entiendes? O sea, ¿cuánto más fácil te la puede poner? Sin violar su propio principio, que las cosas se mueven a través de fe, ¿sí? Porque Él dice, tú haces esto y yo hago esto. Y muchos dicen, no, tú hazlo primero y después yo lo hago. Muchos dicen, no, dame más dinero y entonces doy. Déjame decirte, ese día nunca va a llegar. Y Dios dice, haz esto y vas a ver. Es un paso de fe. Y la fe sin obras es fe muerta, que no produce nada. ¿Cómo heredamos las promesas de Dios? A través de fe y de paciencia. Entonces Dios dice, pruébame en esto. Y verás que abro las ventanas de los cielos y derramo tanta bendición que no vas a tener lugar donde guardarla, donde ponerla. Qué tremendo, ¿no? Como decimos, está cañón. De chilango eso. O sea, Dios es el que te está diciendo eso. Entonces la cuestión aquí es una cuestión de confianza y de obediencia. ¿Sí? Es una cuestión de confianza y obediencia. Porque Dios nunca querría que le obedecieras si no confías en Él. De hecho, obediencia sin confianza es como abuso. ¿Sí? Porque tú nada más obedeces a alguien que confías. ¿Sí? Eso trae paz a tu corazón. Pero cuando tú tienes que obedecer a una persona en la que desconfías totalmente, siente como abuso. ¿Sí? Entonces, si tú alguna vez diste diezmo o ofrenda y te forzaron o sentiste que estabas siendo forzado, déjame decirte, ese no era Dios. Y ese no era el corazón de Dios. Porque a Dios le importa más la condición y la motivación de tu corazón que lo que puedes dar. ¿Amén? Entonces, el único lugar en la Biblia donde Dios dice, pruébame. O sea, ¿quién no le probaría? Pues alguien que no confía en Dios lo suficiente para obedecerle, simplemente. ¿Sí? Pero lo raro, lo interesante de esto, interesante, no raro. Interesante de esto es que hay tantas personas que firmemente confían en Dios por su eternidad. Pero les cuesta tanto trabajo confiar en Dios por una herramienta que se llama dinero, que solamente es válida los años que vivas aquí en la tierra. Pero de alguna manera creen que si confiesan a Jesús en su corazón serán salvos y vivirán la vida eterna. Qué contradicción tan grande, ¿no? O sea, te confío con mi eternidad para siempre. ¿Dónde voy a vivir por la eternidad? Pero esta cuestión del dinero, ya no sé. ¿Entiendes lo ridículo que es? ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿en verdad confiamos a Dios? ¿En verdad creemos su palabra o no? Tan, tan, tan. Por eso es tan divertido los domingos. Puedes ir a otra iglesia donde te hagan cosquillas todos los domingos, está bien. ¿Sí?
Pero aquí vamos siempre a hablar la verdad de la palabra de Dios, aunque incomode. Como decimos, la verdad no peca, pero incomoda. Sí. Pues, ok. Reorganizando mis pensamientos. Entonces seguimos leyendo aquí. Y dice el versículo 11, okay. Después de que Dios dice, inténtenlo, póngame a prueba, dice, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y de enfermedades, ¿sí? O reprenderé al devorador, dice en otra versión, ¿verdad? Reprenderé al devorador, el que se come tu cosecha. Después dice, las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos. Me encanta cómo firma esto. Todo, cada parte que dice la firma, dice el Señor de los ejércitos, dice el Señor de los ejércitos, ¿sí? Después dice, verso 12, entonces las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos. Me encanta la invitación de Dios, ¿sí? Hacia creerlo. Déjame decirte algunas cosas acerca del diezmo. Primero, abre las ventanas de los cielos. Yo quiero las ventanas de los cielos abiertas sobre mi vida, ¿sí? Reprende al devorador. ¿Qué quiere decir? Que protege tus cosechas. Protege tus cosas. No tenemos tiempo para ir a Ageo, pero en Ageo tú puedes leer la historia del pueblo de Dios, donde estaban, describe esto. El pueblo está consumido con arreglar sus propias casas, pero el templo de Dios está en ruinas. ¿Okay? Y Dios les habla y les dice, hey, ¿qué no se dan cuenta que todo lo que ganan es como que lo echan en saco roto? ¿Cuántos alguna vez han tenido la experiencia de saco roto? Que ganas, te acaban de pagar y volteas a la cuenta y ya se vació. Como que tiene un hoyo abajo. ¿Alguien le ha pasado? Es horrible, ¿verdad? Es horrible. ¿A dónde se fue el dinero? ¿Mujer? Estamos ya apuntando dedos, ni sabemos qué. ¿A dónde se fue el dinero? Estaban teniendo esa experiencia en el libro de Ageo. Y Dios les dice, hey, que no se dan cuenta que trabajan y trabajan y no tienen suficiente y ni están disfrutando su comida, ni su agua, ni su bebida, ni nada. Dice, trabajas y trabajas y es como que lo echas en un saco roto y todo se va. Dice, y Dios les dice, ¿sabes por qué es? Porque estás consumido con tus propias cosas y mi casa está en ruinas. Y Dios les dice, les invito a que pongan mi casa primero y entonces van a ver la bendición del Señor. Y hay cosas muy específicas ahí. Cuando tú vayas y leas eso, vas a ver que dice, desde ese día se arrepintieron y en sus corazones dijeron, vamos a hacer esto. Y planearon, dijeron, vamos a construir el templo del Señor. Y dice la Biblia muy claramente, esto me encanta porque nos muestra aún más cuánto se trata del corazón. Dice que del día en el que ellos propusieron en su corazón que iban a comenzar la reconstrucción del templo, desde ese día el Señor les bendijo. Así que tal vez tú dices, me tengo que esperar una semana entera. Si tú propones hoy en tu corazón, dices, esto, Señor, esto lo voy a hacer. ¿Sí? Del momento en el que tú propones en tu corazón, el Señor te bendice. Y muchas veces hemos tenido esas experiencias, ¿verdad? De dinero que cae como en saco roto y no alcanza y nunca es suficiente. Y es porque este principio de poner a Dios primero no solamente es el 10% el diezmo, es el primer 10%. El diezmo es 10%. Me encanta cuando estoy aconsejándole a alguien y les pregunto, ¿diezmas? Empiezan a sudar. ¿Sí? El 5%. O sea, tú diezmas el 5%. Okay. ¿Sabes me tengo que decirle, bueno, el diezmo es el 10%. ¿Sí? Qué bueno que vas en 5. Apúrale para llegar a 10 para que entonces si estés diezmando. ¿Sí? El diezmo es el 10%. Es mucho.
Pues no es tanto cuando te dan 10% de descuento. Como que ni cuenta, ¿verdad? Bueno, entonces, el diezmo es el primer 10% de lo que recibimos. Pastor, de lo que recibimos o del gross. Déjame decirte, si estás tratando de diezmar del net, estás tratando de no diezmar. Punto. Si tú eres de los que dicen, esto es del Antiguo Testamento, no es porque seas un teólogo bíblico, es porque estás tratando de no dar o de dar menos o de dar cuando te dé la gana. Sonríe, es mejor, pasa más fácil. ¿Te recuerdas que te dije la semana pasada? Todo lo que Dios nos pide que hagamos es por nuestro propio bien. Es para bendecirnos. Dios no es un Dios que quita, Dios es un Dios que añade, multiplica e incrementa. ¿Sí? Es su voluntad no quitarte, sino incrementarte. Es su voluntad que seas tú el niño modelo de lo bien que bendice Dios a sus hijos. Esa es su voluntad. Ustedes saben, familia, que yo no fui a la universidad, ¿sí? Y cuando yo tenía 13 años de edad, aproximadamente, yo quería comprar una pistolita de BBs, de plástico, ¿sí? De esas de aire. Bien, me encantaba el tiro al blanco y todo eso, ¿sí? Y ahorré, me daban como mi ahorro semanal y mensual, y mi abuelita me daban dinero. Y esta pistola costaba, no sé, creo que costaba como 200 pesos. No le pongas atención al primer servicio porque costaba algo diferente en el primer servicio, ¿sí? Pero es porque no me acuerdo exactamente. Creo que, de hecho, ahora que recuerdo, creo que costaba como 300 pesos, ¿sí? Entonces para mí era así como que muchísimo dinero. Entonces yo ahorré, junté mi dinero y llegué a los 300 pesos, ¿sí? Y dije, papá, llévame. Me dijo, sí, mijo, pero nada más, oye, ¿ya diezmaste? Y así me desanimé completamente porque dije, se me olvidó. Y aparte, si diezmo, no me va a alcanzar. O sea, son 30 pesos el diezmo, ¿verdad? De 300, son 30 pesos. Pesos quiere decir que voy a tener 270 pesos, sí. Y pues no me va a alcanzar. Entonces, escogí dar mi diezmo y diezmé. Y dije, voy a confiar en Dios, voy a hacer esto y amo a Dios, Dios me dio esto, puedo esperar más tiempo para juntar el dinero. Y di mi diezmo y unos días después fuimos a ir por la tienda y a mí me encanta ver aunque no compro, ¿verdad? Algunos no tienen esa fuerza de voluntad, pero me encanta ver, especialmente porque no tenía dinero para comprar, entonces de todas formas no hay problema, ¿verdad? Y entonces fui a ver y paso por la tienda a ver mi pistolita, ahí está todavía. ¿Y qué crees? Que estaba de rebaja. 270 pesos. Saco mi dinero, compré y digo, Dios, ¿cómo le hiciste? Eso nunca se me va a olvidar. Está grabado en mi corazón, ¿sí? Porque en verdad cuando dice, pruébame en esto, en verdad no es porque te va a dejar colgado, ¿sí? Por eso firma. Antes de empezar a decir y después de decir, dice, esto lo está diciendo el Señor Jehová de los ejércitos celestiales. Es el que lo está diciendo. Porque su nombre está de por medio, su reputación está de por medio. Y si tú crees que Él te va a retar a hacer algo así para dejarte colgado y avergonzar su nombre, estás equivocado, ¿sí? Y desde ese día jamás he dejado de diezmar. Sería la peor decisión de mi vida, ¿sí? Es importante que estemos en acuerdo, especialmente si estás casado, ¿sí? Lo hace muy difícil si uno diezma y el otro no diezma y después se casan. Como que, ¿qué haces, no? ¿Cómo le haces? Tienes que entrar en acuerdo. Y peor aún, si tal vez tu esposa o tu esposo no son creyentes, entonces pues menos, ¿verdad? Va a ser más difícil. Entonces tienes que orar y ver, Señor, ¿cómo le hago? ¿Doy de lo que yo recibo tal vez? ¿Sí? Tal vez de tu parte o de lo que tú ganas, ¿sí? Ver cómo lo hace. Pero lo mejor es tener acuerdo. Si estás casado es que estén en acuerdo.
Y también se complica la cosa si uno dice vamos a dar el diezmo y ya, o si uno dice no, el diezmo y la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? Empieza en el 11%. ¿Sí me entiendes? Tu ofrenda es lo que sigue después del 10%. El diezmo es el primer 10%. Lo damos por obediencia y por honra a Dios. ¿Sí? Por obediencia. Pero obedecemos no a la fuerza, sino por confianza. ¿Sí? Con paz. Entonces mi esposa y yo, desde que nos casamos, gracias a Dios, ¿sí? Teníamos el mismo porcentaje en mente. Ella siempre daba el 20%, yo siempre daba el 20%. Entonces, desde que nos casamos, damos el 20% siempre. Y estamos en acuerdo. Y nunca nos ha faltado y siempre hemos incrementado. Cada año incrementamos. Nunca en los 15 años que llevamos de casados hemos disminuido en nuestras finanzas. Y no es porque sea muy inteligente, ni es porque fui a la universidad y tengo una carrera muy grande y un título, lo que sea, ¿sí? Sino que es porque mis finanzas dependen del reino de los cielos, ¿sí? Y cuando tú vives bajo sus principios, la provisión sigue a la visión, ¿sí? La provisión siempre sigue cuando tú estás en los principios de Dios. Él nunca falla, nunca falla. Y muchos no diezman por temor a que no vaya a alcanzar. Y peor es cuando entonces dan por temor. Porque cuando das por temor, estás dando con la motivación incorrecta. La motivación correcta para dar es obediencia y confianza. Es honra a Dios. Es reconocer quién es tu proveedor, ¿sí? ¿Cómo trasladas tu cuenta del reino de esta tierra al reino de los cielos? Con el diezmo. Estás diciendo, tú eres mi proveedor. Aquí está la prueba. Mi cuenta está en tu banco. Tú eres mi proveedor. ¿Sí? Yo prefiero un 90% bendecido que un 100% sin bendición. Respira profundo. ¿Ok? Cuando tú diezmas, Dios reprende al devorador. Protege tus cosas. Protege tus pertenencias. ¿Sí? Ya dijimos Santiago 2:18, es la fe sin obras está muerta. Y cuando diezmamos es nuestra fe en acción que dice, confío en ti. Y aquí está, 10%. Cuando tú diezmas, rompes el poder del dinero. El Dios del dinero es el Dios Mamón. ¿Okay? Y el Dios del dinero tiene a gente esclavizada, pero cuando tú diezmas, tú rompes el poder del dinero sobre tu vida, porque tú le estás diciendo al dinero, tú me sirves a mí, yo no trabajo para ti. ¿Sí? Cuando tú diezmas, estás rompiendo el poder del dinero que tienes sobre tu vida. Si el dinero te tiene agarrado, ¿sabes cómo rompes el poder? Das el diezmo. Dinero, tú me sirves a mí, yo no te sirvo a ti. Qué bueno está esto, En Mateo 25:23 habla de el siervo fiel, ¿verdad? Y dice, buen siervo fiel, has sido fiel sobre poco. ¿Y qué dice después? Sobre mucho te pondré. ¿Cuántos quieren ser puestos sobre mucho? Todos queremos ser puestos sobre mucho, ¿sí? Y se trata, es esta idea del río, ¿sí? Cuando tú aprendes a ser un río para Dios, vives con las manos abiertas, ¿sí? El diezmo es el kinder. El diezmo es el kindergarten de las finanzas celestiales. Es el kinder, es el primer paso. Es el paso que dice, ok, confío en ti, vamos, ¿sí? Y continúas, ¿sí? Es un estilo de vida. Y de ahí vienen más cosas, ¿sí? Entonces ese río empieza a ensancharse, ¿sí? Porque eres fiel en lo poco, entonces Dios empieza a hacerte mayordomo sobre mucho y empieza a ponerte sobre más y sobre más. ¿Por qué? Porque eres un vaso de confianza, eres un canal de confianza. Dios puede hacer llegar lo que quiera, a donde quiera, a través de tu vida. Cuando eres una presa,
Y no sueltas más que cuando a veces estás por desbordarte o si sientes como que necesitas, abres un poquito. No estás siendo tan fiel en lo poco, ¿sí? Y es difícil que Dios te haga mayordomo sobre mucho más. ¿Estás conmigo? Piénsalo como padre o como mamá. ¿No harías lo mismo? ¿Sí? A este le puedo confiar con el dinero, a este no. Este quién sabe, se lo va a gastar en quién sabe qué. ¿Entiendes? Sí. Les digo que les he dicho esto por años. Yo quiero ser como mi padre espiritual Wayne Myers en México, misionero en México. Da el 90%, vive como rey del 10%. Pero no sucedió de la noche a la mañana. Fue fiel, ¿sí? Y continúa incrementando lo que daba. Y Dios le confía con millones y millones de dólares al año para continuar construyendo iglesias y discipulando personas. El hombre tiene 99 años de edad. Es una de las personas más fieles y maravillosas y es apasionado acerca del diezmo y todo esto, porque sabe que eso es solamente el principio. Si no puedes dar el diezmo, todo lo demás está mucho más fuera del alcance, ¿sí? Ok, entonces el diezmo nos permite también, nos hace saltarnos las recesiones. No somos parte de las recesiones económicas. ¿Por qué? Porque nuestra cuenta de banco está en el cielo, no aquí, ¿sí? ¿Y cómo determinas eso? Porque cada semana, cada vez que te pagan, cada vez que entra dinero, tú traes tu diezmo al Señor, ¿sí? Traes tu diezmo al Señor y estás diciendo, ahí es donde está mi cuenta, Señor. Esto es tuyo. El primer 10%, no el último 10%, a ver si alcanza. ¿Ah? En el presupuesto está hasta arriba. Lo primero que sacamos, lo primero que tomamos en cuenta, ¿sí? No lo tocamos, el diezmo es de Dios. Es el primer 10%. Y en Romanos habla de esto también. Romanos 11:16 habla que si el primer, ¿sí? Los primeros frutos están apartados, son santificados, el resto es santificado también. Es un principio, familia. Pero quiero decirte una cosa más y con esto vamos a terminar, ¿ok? Fiel en lo poco, mayordomo sobre mucho más, ¿sí? O sobre cosas más importantes, déjame decirlo así. El ser fiel en lo poco para ser puesto sobre mucho más, no se trata solamente de mucho más dinero, sino también se trata de las cosas más importantes. Ponme atención, ¿sí? Cuando tú puedes ser fiel con lo menos, que es dólares, ¿sí? Dios considera eso lo menos. Son cosas materiales que no van a ser eternas. Cuando tú eres fiel con eso, Él no solamente te confía con más de eso, pero te confía con las cosas más importantes, ¿sí? Con las cosas eternas, con las cosas sobrenaturales, con los milagros, con salvación, con influencia sobre su pueblo, con personas, ¿sí? Cuando puedes ser fiel con esto. Muchas personas dicen, pero ¿por qué no veo estas cosas en mi vida? ¿Por qué no veo mi ministerio avanzar? ¿Por qué no veo eso? Porque no eres fiel ni con el 10% del dinero que le pertenece a Dios, ¿sí? ¿Cómo Dios te va a confiar con influenciar a miles de personas, ¿sí? O ver las cosas sobrenaturales que en verdad son las cosas más importantes del reino? ¿Entienden? ¿Sí? Las cosas importantes no es el dinero. El dinero es una herramienta. Los dones espirituales, ¿sí? Son más importantes. La salvación de personas es importante. El discipulado es importante. El ser una persona de influencia que está avanzando y que está llevando su propósito a cabo es mucho más importante, ¿sí? Que el dinero. Pero el diablo ha hecho del dinero algo tan grande, tan apegado al corazón del ser humano. ¿Para qué? Para distraernos de las cosas que realmente importan, ¿sí? ¿Están conmigo? Entonces la pregunta es, ¿confía suficiente en Dios para empezar el paso número 1? ¿Sí? Y estás dispuesto a hacerlo, ¿sí? A probar a Dios en esto. Ay, pero es que no va a alcanzar, no va a alcanzar. Por eso es un paso de fe. Por eso se trata de obediencia por confianza. Por eso se trata de saber a quién le estoy confiando mi eternidad. ¿Le puedo confiar también mis finanzas?
Le confías con tu eternidad, la de tu esposa y la de tus hijos, pero no le confías con tus finanzas. Algo está mal. Es una cuestión del corazón, ¿sí? ¿Están ahí? Ay. Ok, y lo último, Jesús no canceló la ley. Jesús cumplió la ley y la cumplió por nosotros, ¿sí? El diezmo fue instituido mucho antes que la ley viniera. Es un principio de Dios, es un principio de honra y de obediencia, ¿sí? Y cuando Jesús vino, Él cumplió toda la ley, ¿sí? Pero no rebajó la ley. En otras palabras, ya no estamos bajo la maldición de la ley, pero, como les dije, aún no puedes ir a robar o a matar a alguien. Es más, Jesús, lo que Él vino a hacer fue a elevar el estándar, a subir el estándar, ¿sí? El estándar era no matarás. Ahora el estándar es ora por tus enemigos. ¿Entiendes? Entonces, aunque el diezmo es el primer paso, no es el fin, es el principio. ¿Ok? Es el principio. Quiere decir que el 10% no es el límite. El 10% es el principio. Jesús vino a elevar el estándar. Porque algunos dicen, entonces voy a dar solamente el 10%, antes daba más. No. Es el principio. Es el kindergarten de las finanzas celestiales. De ahí incrementas. De ahí viene la ofrenda. ¿Están ahí? Y los primeros frutos. Y la ayuda a los pobres. Oh, pastor, yo creo que no va a venir la próxima semana. Sí vas a venir, porque vas a ver que del momento que propones en tu corazón, si es que no lo has hecho aún, ¿sí? Vas a ver que el Señor te bendice, ¿sí? Y ponle acción a tu fe, ¿sí? Pero te pido un favor, no des por obligación. No des por mi palabra, da por su palabra, ¿sí? A mí me gustaría garantizarle a la gente personalmente que va a funcionar, ¿sí? Pero si lo hiciera, estaría ayudándole a la gente a poner su confianza en un hombre que ven en vez de un Dios que no ven. Y un Dios tiene mucho más peso que yo o cualquier otro ser humano, ¿sí? ¿Están conmigo? Este es uno de los mensajes más espirituales que jamás vas a escuchar, porque tiene mucho que ver con tu corazón, ¿sí? Y algunos dicen, esto no es tan espiritual. Déjame decirte, esto es más espiritual de lo que piensas, ¿sí? ¿Están contentos? Amén, gloria a Dios. Ponte de pie conmigo. Voy a orar por ti. Señor, ayúdales. Te quiero pedir un favor. Si tú nunca has diezmado y escoges empezar a diezmar, quiero pedirte que nos cuentes tu testimonio cuando hayas visto cómo Dios se movió en tu vida, ¿sí? Nunca falla, ¿sí? El testimonio del primer servicio fue un video diferente de unas personas que vienen al primer servicio, y ellos tenían una compañía como con 400 camiones de esos. Esos camiones de carga, ¿no? Y como 350 trabajadores. Y empezaron, Dios, cuando aprendieron el diezmo, les costó trabajo comenzar, pero una vez que comenzaron, vieron la mano de Dios incrementarlos. Y tiene una compañía, les digo, cientos de trabajadores, cientos de trailers que llevaban cargas por todo el país, ¿no? Y yo sé lo que es eso. Yo tuve una compañía de transporte hace muchos años y es mucho trabajo, ¿sí? Es muy estresante, pero genera mucho dinero. Entonces él estaban en eso y aprendieron a diezmar, y empezaron a diezmar de la compañía, ¿sí? Del dinero de la compañía. O sea, ni siquiera de lo personal que recibían, sino de la compañía. El Señor les dijo, es la compañía de Dios, y dijeron, es la compañía de Dios, y empezaron a diezmar la compañía y vieron mucho incremento. Pero después se vino una recesión económica, y en la recesión económica tuvieron que cerrar y vender la compañía. Y va a decir, pero ¿qué no funciona el diezmo?
Después Dios les dio una compañía inmediatamente, ¿sí? Y también vieron incremento. Pero después pasó algo, cerraron las compañías completamente y Dios les dio un nuevo ingreso donde trabajan de su casa, donde no tienen empleados, donde no tienen todo el estrés que tenían antes y tienen mucho más tiempo libre y ganan más de lo que jamás ganaron con esa compañía gigante. Porque cuando tus finanzas están bajo el reino de los cielos, te haces a prueba de recesiones. ¿Sí me entiendes? Las compañías, los trabajos irán y vendrán, pero tú continuarás incrementando. Ese es nuestro Dios, ¿sí? Amén. Padre, te doy gracias, Señor, por nuestra familia, Señor, y por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos y conocemos que quieres bendecirnos y quieres incrementarnos, Señor. Porque Jesús murió en la cruz y se hizo pobre para que fuéramos ricos. Así que recibimos esa verdad, recibimos tu voluntad, Señor. Y Padre, tomamos una decisión de diezmar, Señor, porque confiamos en ti y queremos obedecerte, Señor. Y sabemos que cuando tú dices en tu palabra algo es verdad, Señor. Cuánto más aún cuando nos invitas a probarte en eso, Señor. Así que yo te doy gracias, Señor, por libertad, por frutos, por testimonios, Señor, y por incremento en las vidas de cada familia de Palabra de Vida, Señor. Bendíceles, Señor, abundantemente en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, familia. Equipo de oración, ven aquí al frente. Si tú necesitas oración, pasa al frente. No te vayas de aquí sin que oremos por ti. Por favor, queremos orar por ti, queremos bendecirte, lo que sea que necesites el día de hoy. Y a todos los demás, Dios les bendice. A los que miran en línea, Dios les bendice. Nos vemos la próxima semana.